Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. Hoy me he propuesto dedicar una hora a poner la casa al día porque hay bastantes cosas que se han ido acumulando, así que vamos a ver qué me da tiempo a hacer en este rato. Me pongo en la televisión una cuenta atrás de 60 minutos y comienzo con la faena. Empiezo recogiendo los sofás. La manta la he dejado en el suelo porque la voy a meter a lavar ahora en un momentito. Así que coloco bien todos los cojines y les doy unas buenas palmaditas para que queden bien esponjositos. Aprovecho también para echar un poquito de ambientador textil y hago exactamente lo mismo en el otro sofá. Coloco bien la manta de los gatos, la sacudo un poquito para quitar los pelitos y listo. Sigo con la mesa de centro, recojo todas las cosillas que había por medio y le doy un repaso rápido con el multiusos para dejarla limpia. Ya después vuelvo a colocar todo en su sitio para que quede ordenada. Tengo ropa tendida, así que voy a doblarla toda bien para poder recogerla. Además, como tengo que poner un par de lavadoras hoy, pues voy a necesitar el tendedero libre. Lo tengo aquí en el salón porque estos días ha estado lloviendo bastante, pero hoy que ha salido un poquito el sol, pues voy a aprovechar para tender después fuera. La ropa que voy doblando la voy metiendo en el cubo para luego llevarla toda junta a la habitación. Así no tengo que estar yendo y viniendo todo el tiempo y lo hago todo de una vez. So why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down. Como veis, tengo la cuenta atrás detrás de mí ya corriendo. ¿Y cuánto creéis que me dará tiempo a hacer en esta hora? Tened en cuenta que estoy grabando a la vez que hago toda la faena en casa, así que me lleva pues un poquito más de tiempo de lo normal. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Voy directa a la habitación y antes de ponerme a recoger la ropa del cesto, prefiero dejar la habitación un poquito en orden. Así que empiezo haciendo la cama porque no hay nada como ver la cama hecha. Parece que la casa cambia por completo. Por cierto, ya tenemos almohada nueva. Me daba bastante toque ver la cama solo con una y no con las dos. Así que este fin de semana, cuando fuimos al centro comercial, pues aprovechamos y compramos otra para dejar la cama completa otra vez. Y a que no sabéis qué, nos encontramos con una de vosotras. No sabéis la ilusión que nos hace cuando os acercáis a saludarnos. Aunque tengo que reconocer que todavía me da muchísima vergüenza. Si ya de por sí soy bastante tímida, imaginaos cuando nos paráis. Pero de verdad que nos hace muchísima ilusión, así que si me estás viendo en este vídeo, te mando un beso enorme. Ahora me pongo a recoger el cesto con toda la ropa que acabo de doblar del tendedero para ir guardándola en su sitio. Y aprovecho también para recoger algunas cosillas que compramos el fin de semana. Y como sé que os gusta que os enseñe las compritas cuando traigo algo nuevo, pues después cuando vaya a meter la ropa a la lavadora os lo voy a enseñar un poquito mejor para que lo podáis ver con más detalle. Y mientras voy quitando todas las etiquetas, aprovecho para preguntaros, ¿vosotros sois de lavar la ropa cuando la compráis o directamente os la ponéis? Porque yo prefiero lavarla antes, no sé, me da como un poco de cosa ponérmela tal cual sale de la tienda, porque entre que no sabes quién se la ha probado antes, el polvo de la tienda y todo eso, pues prefiero darle un lavado rápido y ya pues me quedo tranquila.
Pongo ya la primera lavadora con las 2 mantas que había separado antes. Me gusta lavarlas más o menos una vez por semana porque al final los gatos se pasan el día tumbados encima y me gusta tenerlas siempre limpias. Estoy gastando este detergente líquido de Marsella que compré una vez que estaba de oferta y me salió bastante bien de precio, la verdad. Aunque tengo que reconocer que por comodidad y también por espacio, sigo prefiriendo las cápsulas. Eso sí, he notado que con el detergente líquido la ropa se queda con más olor a limpio. No sé si serán cosas mías, pero me ha dado esa sensación. Ahora por aquí me pongo a fregar toda la cacharrería del desayuno que tenía por el fregadero. Esto es el pan de cada día en mi casa y tengo que reconocer que fregar es una de las tareas que menos me gustan de la casa. Pero bueno, no queda otra que hacerlo. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Por aquí le estoy quitando la pegatina a la taza nueva, que también es una de las cositas que me compré. Ya sabéis que me encantan las tazas y nunca tengo suficientes. There's something different about the way we are. También cogimos en Pepco estos 4 tuppers de cristal que ya os comenté que queríamos ir quitando poco a poco los de plástico. Hemos cogido en varios tamaños para tener así un poquito de todo y como solo somos 2 personas en casa, pues de momento yo creo que con estos 4 nos vamos a apañar bastante bien. De todas formas, como seguro que otro fin de semana volvemos por allí, si vemos que se nos quedan cortos, pues siempre estamos a tiempo de coger alguno más. My only hope. I look for the things I don't know. For all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Ahora le doy un repaso a toda la encimera y al frontal con un spray quitagrasas. Es algo que suelo hacer cuando veo que la cocina no necesita una limpieza más a fondo, simplemente para mantener toda esta zona al día. Push back the serious feeling, the ends unknown, to get back the life I used to know. Hago lo mismo en la otra parte de la encimera. Esta zona la verdad es que no se ensucia demasiado, pero sí que se llena bastante de miguitas por la tostadora. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest. También aprovecho para darle un repaso rápido al fregadero y dejar esta zona ya lista.
Antes de terminar con esta hora de limpieza, y digo esto porque ahora vais a ver el tiempo que me queda, me toca pasar el aspirador por toda la casa. En una casa con gatos, pues esto es prácticamente obligatorio en el día a día, porque los pelos y la arena aparecen por todas partes. Igual alguno os estaréis preguntando que para qué me he puesto el temporizador, y realmente ha sido por curiosidad, para ver cuánto me daba tiempo a hacer en una hora. Mi casa es pequeña y además estoy grabando mientras hago todo, pero aún así me ha dado tiempo perfectamente. Una hora es más que suficiente para dejar la casa bastante al día, y si después tenéis algo más de tiempo, pues siempre podéis aprovechar para hacer alguna tarea extra, como hago yo muchas veces. Así poco a poco pues vais avanzando y no os agobiáis. Voy a tender la primera lavadora al solecito, la verdad es que me encanta cuando por la mañana hace este buen tiempo. Y ahora, según termine de tender todo esto, os enseño las compras de ropa que hemos hecho. Vale, empiezo por Mango. En Mango me he cogido dos cositas. La primera es esta camiseta básica blanca, que por la parte de atrás es así. Yo es que soy muy básica a la hora de vestir. Y bueno, esta me costó 12,99. Después, en Mango también me cogí un pantalón, pone que se llama Mom Comfort. Y bueno, este me costó 29,99. Son los típicos pantalones mom anchitos, que la verdad que no tengo ninguno en negro y me gustó, así que me lo he cogido, la verdad. Quedan muy bien. Lo único que yo tengo un problema, y es que siempre de cintura todos los pantalones me quedan bastante anchos, así que por norma general en todos los vaqueros me tengo que poner cinturón, pero bueno. Y luego en Primark me cogí otro pantalón, que estos son los que se llevan ahora, que me costaron 18 euros. Y son los que parecen de Aladín, para que me entendáis, con la pata súper ancha. Quedan espectaculares. Yo la verdad que cuando los vi no me hicieron mucha gracia, pero una vez puestos quedan divinos. Y luego me cogí tres camisetas básicas, obviamente. Una en tono azul clarito, estas de aquí. Otra en marrón. Y otra, como no, a rayas, que tiene así como un tonito rosita y es monísima, la verdad. A ver, la de rayas 4,50, esta era 1 euro más cara que las normales. Y las de un color liso 3,50. Después la Gordi se cogió un pijama de Stitch, claramente, porque es la loca de Stitch, que vienen así dos partes, el pantalón por un lado y luego la camiseta de manguita corta por otro. Y este costó 12 euros. Tampoco me parece muy caro, porque los que son así con temas de Disney y cosas así suelen ser bastante más caros. Después me cogí un paquete de calcetines, de estos de aquí, así como muy coloridos, que estos los voy a usar para el trabajo, que son los que normalmente llevo con las botas. 5 pares por 3 euros. La verdad es que están bastante bien.
Después un paquetito de pinzas para el pelo, porque ya las que tengo hay alguna que se me ha roto y por reponer, son muy monas. Un cinturón, que este es como el que uso normalmente para tener de repuesto, porque ya lo tengo bastante agrietado, 6 euros. Y luego por último en Primark me he cogido este pack de 5 discos desmaquillantes reutilizables, de estos aquí para probarlos, porque siempre que voy los veo. Y me quedo con las ganas de probarlos, así que bueno, los eché a la cesta. Cuestan 3 euros. Vamos ya con la segunda lavadora del día. No sé cómo será en vuestras casas, pero aquí prácticamente todos los días terminamos poniendo alguna. Entre la ropa del día a día, la del trabajo, las mantas, las sábanas, las toallas, no sé, siempre sale algo por lavar. Como todavía me quedaba algo de tiempo antes de irme a hacer un recao, pues he aprovechado para hacer una cosilla rápida antes de comer. Voy a vaciar este armario de aquí arriba porque ahora mismo lo tenemos lleno de cosas de repostería y la verdad es que en esta casa últimamente repostería cero, así que pues al final nos está ocupando un espacio que podríamos estar aprovechando para otras cosas. He sacado todo y lo voy a meter en una bolsa de rafia porque nuestra idea es comprar una caja de plástico grande y guardarlo todo ahí. Luego lo dejaremos en el armario de la habitación pequeña y así pues lo tendremos todo más organizado. También he hecho lo mismo con los tuppers de plástico, al final los hemos repartido entre nuestras madres, que aunque ellas también utilizan de cristal, siempre viene bien tener alguno de plástico para ciertas cosas, así que se los hemos pasado a ellas y otros nos los hemos quedado nosotras. Y ya que he sacado todo lo de aquí arriba, pues aprovecho para organizar un poquito este armario y dejarlo todo mejor colocado. Voy a parar un momentito para hacer la comida y luego cuando vuelva sigo con esta organización, porque como me ponga ahora a hacerlo todo, me lío y al final se me va la hora. Hoy para comer vamos a hacer unas fajitas a nuestra manera, que nos encantan así. Para empezar, he metido unas pechugas empanadas en la freidora de aire y las dejo que se vayan dorando. Mientras tanto, voy preparando el resto del relleno. En la picadora manual pico un poco de lechuga y también algo de cebolla para tenerlo ya listo. A mí también me gusta rallar un poquito de zanahoria para añadirla al relleno, pero esto ya es un poquito al gusto de cada uno, le podéis poner lo que más os guste. Una vez lo tengo todo preparado, pongo una sartén a calentar para ir pasando las tortitas y que se queden calentitas.
Voy montando la fajita añadiendo un poco de todo el relleno. A mí además me gusta también echarle un poquito de salsa sriracha, que es así picantita y le da un toque que me encanta, pero bueno, esto ya va totalmente al gusto, al igual que los ingredientes. Podéis poner la salsa que más os guste o incluso dejarla sin nada, que solo con el relleno ya está increíble. La verdad es que es una comida muy rápida de hacer y al mismo tiempo bastante ligera y muy rica, perfecta pues para esos días en los que no te quieres complicar demasiado. Mirad qué pinta tiene, la verdad es que están buenísimas. Y luego de postre me preparé un batido de fresas, arándanos y queso batido. Así aprovechaba unas fresas que tenía en la nevera y que ya se estaban empezando a poner así como demasiado maduras. Me gusta prepararme de postre esto o directamente en un bol hecho el queso batido con la fruta troceada y un poquito de crema de cacahuete. Una de esas dos opciones normalmente suele caer para el postre. Antes de irme voy a dejar la ropa tendida para que se vaya secando mientras tanto, aunque luego han dicho que va a cambiar el tiempo, dan tormenta y bastante aire, pero bueno, de momento todavía aguanta el sol, así que la voy a dejar aquí y luego ya cuando venga la Gordi del trabajo, si ve que empieza a llover, pues que la meta dentro de casa y ya está. Y ahora que ya he vuelto a casa y antes de terminar con la reorganización de los armarios de la cocina, os quiero enseñar esto que me acaba de llegar y que me hace bastante ilusión. Es la Disfrutabox, que para quien no la conozca es una caja de suscripción mensual que trae diferentes productos, en plan alimentación, bebida, hogar, un poquito de todo, la verdad. Esta que tengo yo aquí es la edición que se ha enviado a los suscriptores actuales, así que vamos a ver juntos todo lo que contiene. Además, me han dejado un código de descuento que aparecerá en pantalla, con el que la primera caja se os queda en 12,95 en vez de los 22,95 que cuesta normalmente. No tiene compromiso de permanencia, así que podéis probarla y si no queréis seguir, os dais de baja y listo. Y algo que me ha parecido muy interesante es que el valor de todos los productos que vienen dentro de la caja suele ser bastante mayor que el precio de la suscripción. En este caso, por ejemplo, la caja tiene un valor de 49,54, así que está súper bien para probar productos nuevos. Así que nada, si os animáis a probarla, ya me contaréis qué tal. Acordaros del código de descuento, que os lo dejo todo en la cajita de descripción. Y ahora voy a terminar de organizar los dos armarios que había empezado antes. Aquí arriba, donde tenía lo de la repostería, he aprovechado para meter 2 cazuelas y la olla porque ocupaban bastante espacio. Y aquí en el de abajo ahora voy a dejar los tuppers de cristal junto con 2 cazuelitas que son las que usamos más a menudo. Y así pues queda todo mucho más despejado y sobre todo más cómodo para el día a día. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado acompañarme en este día por casa y en todas estas tareas que tenía pendientes. Gracias por estar siempre ahí, nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. ¡Chao!